días. Como dijo José, mi nombre es Erika Johanning y hoy me toca continuar con la serie que, como vimos en la introducción, que está buenísima, ¿verdad? Hemos llamado Hagámoslo Juntos. Y estoy conectada con José porque hoy vamos a hablar de la comunicación, y eso que puso de los celulares estuvo chiva, ¿verdad? Como de ver cómo ha cambiado la comunicación a través de los años. Y vamos a estar hablando un poquito de eso. Esta charla se llama Juntos en un mundo que no sabe comunicarse. Yo no sé si ustedes piensan como yo, pero comunicarse es difícil, ¿verdad? ¿O se les hace fácil? Especialmente difícil si a uno no le entra la señal. ¿Cuántos les ha pasado esto? ¿Aló? ¿Aló? ¿Estás ahí? ¿Me escucha? ¿Me escucha? No, yo me voy a mover. Muévete vos también. ¿Aló? Ahí. Ahí te oigo. Ok, no te muevas, yo no me voy a mover tampoco. Y uno tiene que hablar así tieso, ¿verdad? Todo el rato, porque si no se corta la señal. A mí me pasa que en mi casa no entra muy bien la señal y yo trabajo varios días desde mi casa. Entonces, en la mesa donde yo pongo la computadora para trabajar, no entra el celular. Entonces, si me llaman, me tengo que levantar y ir a buscar el lugar en mi casa donde sí entra y quedarme hablando ahí. Es incómodo, pero no es tan difícil, ¿verdad? Lo que se pone bien complicado es cuando me llaman y yo tengo que ver la computadora al mismo tiempo que hablar. Entonces me tengo que levantar con la computadora en una mano, el celular en la otra, tratando de ver a dónde me entra y hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuántos de ustedes experimentan cosas así a la hora de comunicarse? Sí, ¿verdad? Y con WhatsApp las complicaciones son otras, pero hay muchas también. A mí me pasa demasiado que yo escribo apurada y escribo todo mal. Y se van los mensajes con un montón de errores. ¿Les pasa también? Yo molesto a mi mamá porque a mi mamá le pasa un montón. Y ella se enoja. No hay que molestar a las mamás. Les traje dos ejemplos que no son tan vacilones, pero son de la vida real. De hecho, uno es de mi mamá y el otro es de mi suegra. No le dije a mi suegra que le iba a citar aquí. Esta es mi mamá. Alessandro, mi hijo de año y 3 meses, se había quedado a dormir a la casa de ella. Entonces yo le estoy preguntando y estamos hablando de que si lo logró dormir, ¿verdad? Entonces me cuenta que se durmió en el medio de los dos, de ella y de mi padrastro, que ahorita lo pasa a la cama. Entonces ya después me dice, listo, acostado y privado con calentador y cobija de pijama, porque mi mamá vive camino del volcán Barba. Va a dormir riquísimo. Entonces yo le digo, qué dicha, ma, ojalá no se despierte. Ahí el primer error, ¿verdad? Chiquitito. En lugar de sí, puso se durmió tarde, como a las 7:10. Ojalá no se despierte. Si no, lo chino y usa. Y ella después se corrige, pero ustedes no lo ven, pero se corrigió como 15 o 20 minutos después. Entonces, por 20 minutos yo decía, lo chino y usa. ¿Qué le irá a hacer a mi hijo? Si se despierta, lo chino y usa. No entendía. Eso con mi mamá es súper normal. Y después esta es mi suegra con mi cuñado, con su hijo. Han escuchado una marca que se llama ISOD de ropa. Bueno, hay una marca que se llama ISOD de ropa. Y mi suegra quería saber si a mi cuñado le gustaba esa marca. Entonces le pregunta, ¿te gusta la marca iPod? No, iPods no, pero iPod. iDos, tratando de escribir otra vez ISOD. No, iPod. No se pudo, ya se rinde. No se pudo. Y todo esto pasó y 1 hora después mi cuñado le responde 2 caritas felices, muerto de risa. Y entonces ya lo intenta otra vez. iPod, nunca lo logró. Tuvo que llamarlo después para preguntarle porque no pudo nunca poner ISOD. El autocorrect les ha pasado, ¿verdad? El corrector le cambia a uno cada vez que uno quiere escribir lo que quiere escribir y uno nunca lo logra. Bueno, eso le pasó a mi pobre suegra y le pasa a menudo cosas así. Bueno, no solo a ella, a muchos de nosotros, a mí también. Y me gustan esos ejemplos porque a la hora de comunicarnos muchas cosas han cambiado, ¿verdad? Ahora nos comunicamos a través de WhatsApp o con los celulares. Y la comunicación es rápida, pero hay algo que no ha cambiado y que probablemente nunca va a cambiar, y es que es sumamente importante comunicarnos como sociedad.
Todos somos seres relacionales y necesitamos comunicarnos para vivir en sociedad, para vivir conectados con las personas de nuestro alrededor. No me imagino que alguna vez hayan escuchado de este hombre, o tal vez sí. Se llama Federico Barbarroja y él era gobernante del Imperio Romano durante la época medieval. Él es considerado como el más grande emperador de esta época, porque lo consideraban como superhumano, era súper longevo, era demasiado bueno en la guerra, en la economía, tenía como inteligencia política y en batalla. Y él estaba obsesionado con el idioma y con la comunicación. Tenía una obsesión y lo que quería él, ven qué interesante, lo que quería él era averiguar cuál es el idioma original o el idioma natural de las personas. ¿Les parece raro? Entonces él pensó, si yo agarro unos bebés y hago que nadie les hable nunca en ningún idioma, en el momento en que ellos empiecen a hablar solos, van a hablar el idioma original, el idioma natural de los seres humanos. Y como era un hombre muy poderoso, agarró un montón de bebés y los puso al cuidado de unas enfermeras y le dijo a las enfermeras, ustedes no pueden comunicarse ni hablarles a estos bebés de ninguna forma. Tienen que atenderlos, pero no les pueden hablar nada. Y las enfermeras les costó muchísimo hacer esto, pero recibieron una orden y la cumplieron. Entonces ellas cuidaban a los bebés, los bañaban, les daban de comer, pero no les hablaban ni se comunicaban de ninguna forma. Y lo más interesante de todo es que al cabo de los meses, todos esos bebés murieron. Y, ¿verdad? Yo leí esta historia y me impacté y se las cuento porque quiero que nos quede grabado, que me quede a mí grabado, a ustedes también, que la comunicación es demasiado importante para nosotros como seres humanos. La comunicación es de vida o muerte. Y es que Dios nos creó así a propósito, ¿verdad? Dios nos creó para ser seres sociales, con necesidad de comunicación. Dios nos creó así para que Él pudiera tener comunicación con nosotros y para que nosotros pudiéramos tener comunión y comunidad con los demás. Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Él, Dios en sí mismo, es una comunidad. Y Él está en constante comunicación con esos miembros de su comunidad. Les traje una imagen que me gusta y ya les voy a explicar por qué me gusta esa imagen. Dios, Jesús y el Espíritu Santo están en una comunicación y una relación íntima entre ellos, ¿verdad? Cada uno se admira, cada uno se ama, cada uno está dispuesto a hacer lo que sea por el otro. Es una relación de intimidad. Y el gozo y la alegría vienen de no centrarse en sí mismo, sino de centrarse en el otro y de pensar en el otro, en los demás. Y eso crea como una dinámica de movimiento, de amor, de intimidad. Los griegos tienen una palabra para esto: pericoresis. Y lo que significa es dar giros alrededor de algo o sentarse en la misma silla, como que dos personas ocupen el mismo puesto, o tres o cuatro, el mismo puesto, el mismo lugar. De hecho, de ahí viene la palabra coreografía, de pericoresis. Entonces, por eso me gusta mucho esa imagen de comunicación, de comunidad, que es como una danza de amor. Así, esa es la naturaleza de Dios y así nos creó a cada uno de nosotros. Y escogí ese versículo porque, ¿verdad?, habla de cómo Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero también nos recuerda, y por eso subraya la palabra hagamos, que desde el principio, cuando Dios estaba creándonos, Él se refiere a sí mismo en plural. Hagamos. Él estaba ahí con Jesús y con el Espíritu Santo. No podemos o difícilmente podemos relacionarnos con las personas de nuestro alrededor, difícilmente podemos comunicarnos, difícilmente podemos crear comunidad si no nos comunicamos, si no estamos dispuestos a comunicarnos, si no sabemos comunicarnos. Entonces, antes de orar, quisiera dejarnos con una pregunta.
Y la pregunta es, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo se comunica usted con las personas de su alrededor? ¿Tiene conversaciones profundas? ¿Abre su corazón? ¿O se comunica de forma superficial? ¿Verdad? Porque una cosa es mandar un mensaje por WhatsApp, o poner un like o un comentario en Facebook. Otra cosa es ir a una carne asada y vacilar con los amigos. Y otra cosa es sentarse con un amigo y un café y contarle lo que nos está pasando, las cosas profundas de nuestro corazón. Voy a orar. Señor, gracias por tu presencia aquí, gracias por quien eres, Señor. Gracias porque nos creaste para comunicarte con nosotros, para tener una relación con nosotros, para demostrarnos tu amor, Señor. Gracias por esta mañana, Señor, te pido que nos hables directo al corazón, Señor. Que nos des oídos para escucharte, Señor. Que te lleves las distracciones, Señor. Que podamos sentir tu amor, tu gracia, tu perdón, tu misericordia, Señor. Y que nos ayudes, Señor, a tener comunión contigo y a tener comunión con las demás personas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La comunicación ha cambiado demasiado en las últimas épocas, ¿verdad? Y eso presenta demasiados retos como humanidad, pero también presenta retos para nosotros como iglesia, como Inter, con nuestras relaciones personales, con nuestra familia. En muy poco tiempo, relativamente, si pensamos en la historia de la humanidad, pasamos de enviar cartas por correo que duraban meses, ¿verdad?, en recibir una respuesta, a comunicarnos instantáneamente por medio de un teléfono móvil que andamos en nuestro bolsillo a cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Y me puse a pensar en esto y me acordé de una historia que siempre me cuenta mi abuela, y es, mi abuela fue a estudiar el colegio a Estados Unidos, en un colegio de monjas. Tiene las mejores historias de ese colegio, pero no le voy a contar una tan buena. Ella regresó y cuando se vino para Costa Rica, dejó un novio gringo allá, ¿verdad? Y ya se acabó el colegio, ella se vino y tenía un novio gringo que se quedó allá. Entonces se comunicaban por medio de cartas, ¿verdad? Era lo único que tenían. Entonces mi abuela le mandaba una carta, esperaba 2 meses y él le respondía, y entonces ella la leía, le mandaba otra carta y así. Pues sucedió que en el medio de esos 2 meses que ella estaba esperando una carta, mi abuela conoció a mi abuelo. 2 meses pasan, ¿verdad?, de una carta a otra. Y de ahí se enamoró de mi abuelo perdidamente. Y no le llegó al gringo la carta donde venía todo eso. Antes de que le llegara, el gringo se vino para Costa Rica a ver a mi abuela con un anillo de matrimonio en la bolsa. Y le llegó así a mi abuela a la puerta de la casa, y mi abuela abrió la puerta y él le pidió matrimonio con el anillo. Y mi abuela ya estaba perdida con mi abuelo. Y le dijo, no, es que yo conocí a alguien, y dice que el gringo se enojó tanto que agarró el anillo y lo reventó, así lo cuenta mi abuela, lo reventó en el lote de la par. Y dice mi abuela, se perdió. Yo años después pasaba buscando ese anillo en ese lote y nunca lo encontré. Esa era la comunicación hace 60 años, mi abuela cumple 90 este año. Hace 70 años, esa era la comunicación. Era tan lenta que uno se podía desenamorar y enamorar de otra persona en el medio de una conversación, porque era por carta. Ahora no es así, ¿verdad? Ahora eso jamás pasa con redes sociales, todo es demasiado rápido. Antes la comunicación era demasiado cara a cara, era casi que la única forma que uno se podía comunicar en tiempo real. Ahora la estamos intercambiando por aparatos, redes sociales, plataformas como las redes sociales. Y esto tiene algunos aspectos negativos. Y hoy voy a hablar mayoritariamente sobre aspectos negativos acerca de las redes sociales. Entonces quiero hacer una acotación nada más. Y es que las redes sociales también tienen cosas positivas. Y voy a mencionar una que tal vez es la más importante para mí o la más positiva para mí. Es la primera vez en la historia que todos tenemos una voz.
¿verdad? La comunicación masiva, las noticias, los noticieros, históricamente son los únicos que han controlado las noticias. Hoy en día todos nosotros podemos decir lo que queramos por medio de las redes sociales. Y esto trae cosas negativas, pero trae cosas muy positivas, especialmente en temas de derechos humanos y de luchas sociales, ¿verdad? Movimientos que tal vez han escuchado, como el Me Too, que es un movimiento feminista en Estados Unidos, o el Black Lives Matter, que es un movimiento antirracista, han sido posibles en gran parte por herramientas como esta, porque las personas marginadas, que usualmente no tienen voz hoy en día. Entonces hago toda esta aclaración porque podemos usar las redes sociales de manera positiva, y hay cosas buenas en las redes sociales, pero también hay cosas muy negativas y cosas que tienen consecuencias para nuestra salud. Y quiero centrarme en eso hoy porque muchas veces no nos damos cuenta de esa parte y muchas veces sacrificamos nuestra comunicación o nuestras conversaciones profundas por comunicaciones en redes sociales. Los estudios muestran que cada vez existen más vínculos entre el uso de las redes sociales y la ansiedad y la depresión. Las personas jóvenes que usan redes sociales disminuyen su interacción social y la cantidad de tiempo que pasan con otras personas. Vean estos datos. El 56% de los estudiantes en último año de colegio tienen una cita o más. Esto comparado con el 85% en la edad de nuestros papás. ¿Qué significa esto? Que el 44% de los estudiantes de último año de colegio, estos en Estados Unidos, no tienen citas. No salen nunca en una cita, en todo un año. Comparado con el 15% en la época de nuestros papás. El tiempo con familiares y amigos ha disminuido en 40% desde el año 2000. Pasamos mucho menos tiempo ahora con nuestros familiares y nuestros amigos que en el año 2000. Las personas que usan mucho las redes sociales tienen 35% más probabilidades de tener pensamientos suicidas y un 27% más probabilidades de tener una depresión. Los millennials y los postmillennials son los jóvenes más deprimidos y ansiosos de toda la historia. O sea, de todo lo que se tiene récord en historia de jóvenes, los millennials y los postmillennials, los que vienen después de los millennials, son los jóvenes más deprimidos y más ansiosos. ¿Les parece increíble o no? Y yo pienso que esto es bien irónico, porque los jóvenes, y en realidad todos nosotros, accedemos a las redes sociales en busca de conexión, en busca de comunión, en busca de poder conectar con otras personas. Y lo que muchas veces sucede es que nos sentimos más solos, más aislados. Y es que hay algo muy interesante. No es natural para el ser humano comunicarse por medio de redes sociales. De hecho, ni siquiera la comunicación verbal es lo más natural para el ser humano. El cerebro del ser humano está hecho para leer todas las señales no verbales de nuestro cuerpo cuando nos comunicamos. Así es como está hecho nuestro cerebro. Mucho más que entender palabras, nuestro cerebro está hecho para leer expresiones faciales, lo que hacemos con nuestras manos, nuestra postura del cuerpo. Todos ustedes me están viendo a mí hablar y escuchan mis palabras, pero su cerebro registra aún más que mis palabras, mis movimientos, mis expresiones, mis manos. Esa es la forma más natural del ser humano de comunicarse. Por eso la mejor forma para comunicarnos como seres humanos es cara a cara. Cuando nos sentamos con un café y nos vemos las caras y nos comunicamos. Es la comunicación más pura, es la mejor forma. No hay errores de comunicación o hay menos errores de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos frente a un aparato? Frente a una computadora, una red social, un WhatsApp. Creemos que estamos teniendo una conversación cognitiva de muy alto nivel, pero en realidad lo que muchas veces pasa es que estamos deshumanizando a la persona que está del otro lado, porque no la vemos, no vemos sus expresiones ni su cara.
Nos vemos a nosotros mismos como seres humanos con muchos sentimientos y completos, pero vemos a la otra persona como información seca. Y eso es muy peligroso, porque cuando vemos a la otra persona como información seca, no vemos en su cara el impacto que nuestras palabras pueden tener, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos hablando con alguien y vemos que nuestras palabras tienen un impacto o causan una reacción emocional, eso es lo que nos detiene. Decimos, uy, lastimé a alguien, o uy, dije algo inapropiado. Pero con un aparato o en una red social es muy difícil darnos cuenta de esas cosas. Y por eso muchas veces vemos o se dan en este tipo de plataformas mucha violencia verbal, muchos ataques que jamás haríamos en persona. Entonces vamos a las redes sociales para conectar, para buscar comunidad, y lo que terminamos haciendo es lastimando o siendo lastimados, ¿verdad? Hay muchísimo bullying actualmente por redes sociales. Entonces, no solo no experimentamos comunicación verdadera, ni comunidad verdadera, la danza, ¿verdad?, que les enseñé al principio, que Dios pretendía, no solo no experimentamos eso, sino que es muy fácil ser ofendidos o ofender. ¿Y eso qué hace eso? Nos termina aislando aún más, nos hace sentir más solos, más desconectados. Y esa es, creo yo, la gran ironía de las redes sociales, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa y estoy tratando de ser muy consciente de eso. Uno llega al trabajo, a la casa, en la noche, saca el celular para ponerse al día con todas las redes sociales, ¿verdad? Facebook, Instagram, Twitter, revisar el correo, mandar los mensajes de WhatsApp que uno no pudo mandar, y el esposo o la esposa o los hijos está ahí esperando tener una conversación con uno. Y uno intercambia algo real, algo profundo, algo que sí sostiene, por un montón de microconexiones que no nos hacen nada, que no nos ofrecen nada, que no nos dan nada. Y mientras yo hacía esta charla pensaba como en eso, y quiero tal vez también lanzarles la pregunta a ustedes. ¿De qué nos perdemos por estar intentando de conectar por medio de redes sociales? ¿De qué nos perdemos? ¿De quién nos perdemos? Es muy diferente la comunicación, ¿verdad? Yo tengo una amiga muy, muy querida mía, muy cercana. Es una de esas historias que parecen de película. Conoció a un finlandés, de hecho, por internet, y se fue a vivir a Finlandia, se casó y se fue a vivir a Finlandia con él. Y entonces, antes de que ella se fuera a vivir a Finlandia, lo que ella y yo hacíamos era que nos veíamos cara a cara, nos sentábamos, nos tomábamos una cerveza y yo le contaba a ella todo lo que me estaba pasando, ¿verdad? Ella era una persona con quien yo abría mi corazón demasiado fácil. Y ella se fue para Finlandia, además tiene otro horario totalmente, entonces nos cuesta comunicarnos demasiado porque cuando ella duerme yo estoy despierta y al revés. Y al principio, ¿verdad?, miles de mensajes de WhatsApp. A mí me gusta hablarlos porque por lo menos uno escucha el tono y le oye la voz a la otra persona, ¿verdad? No podía hacer FaceTime porque estaba durmiendo mientras yo estaba despierta. Pero hubo un cambio demasiado grande. Ya no era lo mismo tener a mi amiga frente a frente que tener que mandarle un WhatsApp que ella me respondiera después. Hay una gran diferencia. Y la verdad es que no solo los jóvenes tienen problemas de comunicación, ¿verdad? Todos tenemos problemas de comunicación. Todos tenemos dificultades para comunicarnos de formas profundas y verdaderas. Hay muchos obstáculos. A veces nos da miedo ser vulnerables. O se nos enseñó desde pequeño, esto pasa mucho con los hombres, por el machismo del que hablaba José ahora, que se les enseñó desde pequeños que uno no puede enseñar sus sentimientos, ¿verdad? Y abrir el corazón y contar las cosas difíciles o llorar. Y si se nos enseñó eso de pequeños, ¿cómo podemos tener una conversación profunda? O tal vez somos muy orgullosos
y no queremos enseñar nuestras debilidades. Y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos todos esos obstáculos que nos dificultan comunicarnos y enseñar quiénes somos? Nos sentimos solos y solas, aunque estemos rodeados de gente, que es una de las sensaciones o sentimientos, creo yo, más feos que uno puede experimentar. A mí me ha pasado muchas veces sentirse completamente sola y estar rodeado de gente. Creo que muchos se podrían identificar. Y hoy eso es lo que quiero que hagamos, que reflexionemos acerca de eso. ¿Cómo nos comunicamos aquí en Inter? ¿Cómo nos comunicamos como iglesia? ¿Será que en este momento aquí, sentados entre nosotros, hay gente que se siente sola? Hay gente que se siente sola rodeada de un montón de gente. Hay gente que no sabe comunicarse, que no sabe cómo decir lo que tiene adentro, que no sabe a quién decírselo. ¿Será que nosotros somos personas que abrimos espacio para tener conversaciones profundas? ¿Será que somos ese tipo de persona accesible que busca tener conversaciones profundas con los demás? Porque una cosa he aprendido: si siempre andamos ocupados, si no tenemos tiempo, es muy difícil que alguien se nos acerque y nos diga algo profundo, ¿verdad? Si no vamos a tomar café con nuestros amigos, si no les preguntamos de verdad cómo están, difícilmente nos van a contar. Si solo tenemos todas nuestras conversaciones por WhatsApp y a la carrera, es muy difícil propiciar una comunicación profunda. Y aquí quiero hacer una pausa o una aclaración. ¿Cuántos cuando piensan en comunicación piensan en hablar, en expresarse, en contar lo que nos pasa? Tal vez la mayoría. Yo usualmente pienso en eso. Y por eso creo que es muy importante mencionar que la comunicación se compone de dos partes: hablar y ¿qué más? Escuchar, ¿verdad? Y escuchar es más difícil y más importante que hablar. En un estudio se descubrió que gran cantidad de pacientes van al médico más que por problemas físicos para sentir que alguien se preocupa por ellos y los escucha. Y es que es esto. La razón fundamental por la que queremos comunicarnos es para que nos comprendan y nos acepten por lo que somos. Para que nos acepten, para sentirnos aceptados. Muchas personas experimentan el dolor que es no ser aceptado por las personas que quieren, por sus familias, por sus amigos, por sus iglesias. Y eso nos hace sentir muy solos. Este me encanta. Ser escuchado es tan cercano a ser amado que para la persona promedio es casi imposible distinguirlos. Y la acotación sigue: decir algo que usted valora profundamente a otro y que él o ella lo valore por igual, escuchándolo atentamente y con aprecio, es la forma más universal de intercambiar interés social o demostrar afecto. A mí me pasa demasiado con mi esposo. No sé por qué me pasa demasiado con él, pero, ¿verdad? Yo lo busco y le digo: tengo que contarte algo. Y nos sentamos en el sillón de la sala y yo empiezo a contarle, y yo le estoy contando con la intención como de que él me entienda, me comprenda, ¿verdad? Entienda cómo me siento y entienda de dónde vengo. Yo quiero como que él entienda quién soy en una situación específica. Y él del otro lado me está escuchando con el propósito de ayudarme a arreglar la situación. ¿Les ha pasado antes? No. Entonces yo le estoy contando y él a la mitad me dice: lo que tenés que hacer es esto. Y yo: no, pero no me estás escuchando. Yo: sí te estoy escuchando, lo que tenés que hacer es esto. Y yo: es que no me estás escuchando, ¿verdad? Y así un montón de veces, y yo me doy cuenta que es que yo no quiero que él me diga cómo arreglar la situación. Yo quiero que él me acepte, me entienda, me comprenda, porque así yo me siento amada. Cuando yo siento que él me está comprendiendo, nada más,
es suficiente para mí. Por eso es tan importante escuchar. Cuando una persona se siente escuchado, se siente valorado, se siente amado. Vea lo que hace una escucha tranquila y paciente. Primero, demuestra humildad genuina. Demuestra que te das cuenta que no tienes todas las respuestas, ¿verdad? Cuando no estamos tratando de responder y de arreglar la situación, nada más nos sentamos y escuchamos, le estamos diciendo a la otra persona: te escucho, te valoro y no tengo todas las respuestas. Y le dice a la otra persona que valoramos sus pensamientos y opiniones. Bonhoeffer, que José siempre cita y él dice que a él le encanta, pero a mí también me encanta, dice esta frase en un libro que escribió acerca de la comunidad. Vean qué fuerte: el que no pueda escuchar a su hermano tampoco escuchará a Dios. No hará nada más que parlotear en la presencia de Dios. Los cristianos han olvidado que el ministerio de la escucha se ha encomendado a ellos por Él, quien es el gran oyente y cuyo trabajo deben compartir. Entonces, para comunicarnos bien necesitamos escuchar mucho y hablar poco. Si no escuchamos, no podemos hacer comunidad. Si no escuchamos, no podemos conocer a las personas. Si no escuchamos, no hay comunión, no hay intimidad, no hay aceptación, no hay perdón, no hay ninguna de todas esas cosas maravillosas y hermosas que pueden existir en una comunidad, en una familia. En la familia que somos, todas esas cosas empiezan cuando escuchamos. Veamos qué dice la Biblia. Escogí esos 4 versículos y subrayé en amarillo la parte que me parece más relevante. Quiero que todos ustedes entiendan lo siguiente: deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Lo que venimos hablando, ¿verdad? Escuchar mucho y hablar poco. Y eso tiene beneficios en 2 partes. Cuando escuchamos mucho, de verdad podemos comprender a la otra persona. Pero además, cuando hablamos poco, no cometemos errores al hablar, que son los versículos que siguen. La lengua puede traer vida o traer muerte, ¿verdad? Con nuestra lengua podemos destruir a alguien o podemos levantar a alguien. Con nuestras palabras podemos ser muy negativos, podemos criticar, podemos chismear o podemos hablar vida a alguien. Y usualmente cuando vemos versículos así nos enfocamos demasiado en la parte negativa, pero a mí lo que me asombra es la parte positiva, porque es demasiado poderosa. Cada uno de nosotros tiene el poder para edificar a alguien, para levantar a alguien, para hablar vida a esa persona. Y eso es demasiado bonito. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Yo digo tantas cosas inútiles todos los días de mi vida. En serio, tantas cosas inútiles todos los días de mi vida. Por eso es rápidos para escuchar y lentos para hablar. Es como Dios diciéndome: vea, Erika, si usted es un poquito más lenta para hablar, tal vez deje de decir tantas cosas inútiles. Escuche más y hable menos. Y cuando hable, diga algo útil. Pero si hablamos demasiado y no escuchamos, por supuesto que vamos a decir un montón de tonteras. Y me encanta. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Cuando hablamos con amor, crecemos y nos parecemos a Cristo, maduramos cuando hablamos con amor. O sea, en resumen, escuchar mucho y hablar poco, hablar las palabras correctas en el tiempo correcto, saber que nuestras palabras pueden traer vida, pueden inspirar, pueden motivar, pueden levantar, pueden sumar a la vida de alguien. Y cuando más hablemos con amor, más maduramos y más nos parecemos a Cristo. Quiero retomar, no sé, ¿cuántos vinieron a la primera charla de esta serie? Creo que fue la 1 de enero, ¿verdad? Sí, la 1 de enero. Ok, como 3 personas.
En esa primera charla, José nos habló de una palabra que es alelón, que lo que significa es los unos a los otros, darnos los unos a los otros. Y a mí me impactó demasiado los versículos que él escogió y la cantidad de veces que la palabra alelón, que es una palabra para comunidad, ¿verdad? Los unos a los otros, la cantidad de veces que se menciona en el Nuevo Testamento y todo lo que dice es una comunidad o debe de hacer una comunidad, que tiene que ver con reciprocidad. Y quiero volver a mencionar algunas de esta lista. Y quiero que piensen, mientras voy leyendo estas cosas, en esta iglesia, en esta familia, si hiciéramos todas esas cosas. Algunas ya las hacemos y muy bien, pero piensen cómo se vería este lugar si hiciéramos estas cosas. Deleítense al honrarse mutuamente, vivan en armonía unos con otros, por lo tanto acéptense unos a otros, enséñense unos a otros, salúdense unos a otros. A veces nos tienen que decir, ¿verdad? Como nos dijo Steven, saluda al que está a la par, y uno, ¿verdad? Y la Biblia, salúdense, qué bueno vernos otro domingo más, qué bonito compartir, pero a mí me pasa, porque soy muy tímida. Steve dice, saluden al que está a la par, y yo, que me vuelvan a ver a mí, yo no vuelvo a ver, ¿verdad? Espérense unos a otros, preocúpense unos por otros, anímense unos a otros, sírvanse unos a otros, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros, sean pacientes unos con otros, sean amables unos con otros, aconséjense unos a otros, aliéntense y edifíquense unos a otros, vivan en paz unos con otros, hagan el bien unos a otros, perdónense unos a otros. ¿Se van imaginando la comunidad que Jesús tenía en mente cuando pensó en su iglesia? Y al final amarra con esto. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento, y este reúne todo lo que acabamos de ver. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Y él está diciendo esto a los 12 discípulos. Y los 12 discípulos tienen de primera mano, saben, han experimentado de primera mano cómo es ese amor con el que Jesús los amó, cómo Jesús se entregó a ellos, cómo los sirvió, los perdonó, los aconsejó, los edificó, les enseñó de paz, de armonía. Y le dice Jesús a ellos, así como yo los he amado a ustedes, ámense unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Jesús pretendía que su iglesia, que todas las personas que lo seguían fueran una gran familia, una familia que se ama como Él amó a esos 12 discípulos, con ese ejemplo. Una familia con todas las características que acabamos de leer. No hay ninguna forma de que podemos lograr todo eso si no nos sabemos comunicar bien. Ninguna forma. ¿Cómo me preocupo yo por Abraham, por ejemplo, si no sé qué le pasa? Si no sé cuáles son sus luchas. ¿Cómo oro yo por Guti si no sé qué necesidad tiene él? ¿Cómo animo yo a Vane si no sé con qué está luchando? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo perdono si ni siquiera tengo una relación tan cercana como para que haya una necesidad de perdonar? Si nosotros no nos comunicamos, si no hablamos, si no fomentamos un lugar a donde puedan existir relaciones profundas y conversaciones profundas, muy difícilmente vamos a experimentar lo que Jesús tenía en mente cuando pensó en su iglesia o en su familia. Si nada más nos saludamos, hola, buenos días, y al final, adiós. ¿Cómo nos llevamos las cargas los unos de los otros? ¿Cómo saben ustedes cuando yo estoy enferma?
¿Cómo sé yo cuando a ustedes, su hijo, se les enferma? Imposible, ¿verdad? Por eso es que la comunicación es clave. Por eso es que sin la comunicación no hay comunidad. Por eso esta serie se llama Hagámoslo juntos en un mundo que no sabe comunicarse. Porque el mundo va rápido y va a través de aparatos y va en redes sociales y nos aísla y nos empuja hacia el individualismo. Y nosotros queremos hacerlo diferente y queremos detenernos y queremos ir a tomar café y queremos escuchar. ¿Será que queremos? Así es con la familia de sangre, ¿verdad? Bueno, no sé, yo lo relaciono con la familia de sangre. Mi hermana se fue a vivir hace 2 años a Iowa, está debajo como de 2 metros de nieve en este momento. Y es bien difícil comunicarme con mi hermana porque vive muy lejos. Pero yo amo a mi hermana demasiado. Y yo quiero hacer todas estas cosas con ella. Entonces, tengo que ser demasiado intencional, primero, en ahorrar para poder ir a verla, ¿verdad? Y hacer un sacrificio, porque quiero estar con ella. Pero además, durante el día a día, Nix, ¿qué estás haciendo? ¿Puedes hablar? Uy, no, mi hermana ama a los niños y allá en Estados está cuidando como 6 chiquitos, en serio, el de ella y como 5 más. Entonces, Nix, ¿puedes hablar? No, estoy con todos los chiquitos, no sé qué, llámame a las 5. Entonces, a las 5, ok, y a las 5, uy, no, Nix, Ale está comiendo y después necesito acostarlo, a las 6. Y muchas veces es así todos los días. Pero si ella y yo no hacemos esos intentos por comunicarnos, yo no sé que Emanuel está constipado, por ejemplo, el hijo de ella, no el esposo. Yo no me doy cuenta que está resfriada, ¿verdad? No sabría nada de la vida de ella. No podría aconsejarla ni animarla.